Bienvenidos a la actualidad de Tenerife. La semana pasada, la autoridad portuaria daba la orden de reanudar las obras del puerto de Granadilla. Una decisión fundamentada en la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del nuevo y a la vez polémico catálogo de especies protegidas. Con esta decisión, la autoridad portuaria volvía a poner encima de la mesa el intenso debate que rodea a la megainfraestructura que está prevista construirse en el sureste de la isla. En Mírame Televisión queremos que ustedes tengan todas las visiones en torno a este debate y en torno a este del puerto de Granadilla. Para ello queremos trasladarles todas esas opiniones que rodean a este debate. El pasado lunes estaba convocado en esta mesa el presidente de la autoridad portuaria, Pedro Rodríguez Zaragoza, que por motivos de agenda no ha podido asistir y esperamos poder contar con su presencia la próxima semana. Y hoy contamos con el presidente de la plataforma en defensa del puerto de Santa Cruz de Tenerife, Cándido Quintana, y sin duda uno de las personas más críticas con el proyecto de Granadilla. Cándido Quintana, muchísimas gracias por estar aquí en Mírame Televisión con todos nuestros espectadores. A ustedes por invitarme. Bueno, antes que nada, ¿qué es eso de la plataforma en defensa del puerto de Santa Cruz y por qué nace? Bueno, la plataforma de defensa del puerto de Santa Cruz, como se llama, nace, pues, lógicamente al socaire del problema del puerto de Granadilla. O sea, cuando se tomó la decisión de hacer Granadilla, pues se arbitraron una serie de medidas y de iniciativas sociales y entre ellas, pues, nació esta plataforma que, lógicamente, estaba muy preocupada porque para justificar Granadilla se estaba abandonando el puerto de Santa Cruz. Entonces, pues en ella se integraron colectivos muy cercanos al puerto de Santa Cruz, entre los que puede estar, por ejemplo, el colectivo de estibadores, que ellos nunca han rechazado Granadilla, pero que apuestan porque Santa Cruz siga en primera línea, y otros colectivos políticos, ¿no? No ha habido renovación de junta, yo soy el presidente, se me eligió a mí, en principio porque soy apolítico y habían varias corrientes políticas en la plataforma, y bueno, pues la plataforma marcha bastante bien, tiene mucha salud, y bueno, ya llevamos un caminar prácticamente de 5 años, ¿no? Y ahí estamos, seguimos dando el callo porque entendemos que este problema es gravísimo y no vamos a callar hasta que entendamos que está solucionado. Ustedes consideran, de hecho, que no es necesaria la construcción del puerto de Granadilla. Y hablaba antes de ese abandono que en principio parecía que podía justificar la construcción del puerto de Granadilla, del puerto precisamente de la capital tinerfeña. Sin embargo, hemos visto como recientemente ha habido unas importantes obras que han ampliado la capacidad del muelle, en este caso de la dársena del Este, digamos, las obras que todos nuestros espectadores conocen y que se han desarrollado enfrente de lo que es el poblado de María Jiménez o el pueblo de María Jiménez. Teniendo en cuenta esto, a día de hoy, ¿sigue siendo para ustedes innecesario o es aún más innecesario el puerto de Granadilla después de esta obra? ¿Tiene alguna justificación después de esta obra de ampliación? Ninguna, ¿no? Sin entrar en la poca conveniencia del puerto de Granadilla por su ubicación, que ya hablaremos más adelante si tú lo deseas. La capacidad que tiene el puerto de Santa Cruz es de forma sobrada suficiente para cubrir las necesidades portuarias de la isla de Tenerife por muchísimas decenas de años. De hecho, hasta el momento prácticamente no se ha utilizado por encima del 50% de su capacidad y en estos momentos están realizando obras prácticamente terminadas de ampliación que están multiplicando por 2,5 su capacidad. O sea, si ya sin ampliarse tenemos puerto de sobra, te repito, nunca se ha utilizado por encima del 50%, pues imagínate ahora duplicando su capacidad o triplicándola casi, ¿hasta cuándo tenemos puerto? Y máxime en momentos de recesión económica que sabemos todos que no va a volver nunca a los niveles anteriores. No tiene ningún tipo de justificación el puerto de Granadilla y preocupante es que para justificar Granadilla se haya abandonado a Santa Cruz y se haya utilizado, entre otras cosas, pues una mentira flagrante como que el puerto de Santa Cruz no se podía ampliar. A la evidencia me remito, ahí está, se está ampliando y de forma muy amplia, vaya. Entiendo, por tanto, que si no se ha llegado, bueno, se ha superado solo con poco, ese 50%, podría aumentarse el volumen de trabajo que sufre o que tiene el puerto de Santa Cruz sin ningún tipo de problema. Ahora mismo, como dice un compañero nuestro que está muy cercano al colectivo estibadores, el puerto tiene una capacidad ociosa del 50%, o sea, nunca se ha utilizado. Pues haciendo números claramente se ve que ahora va a ser pues, un puerto que nos va a cubrir, pero de forma sobrada muchísimas decenas de años. Si Tenerife sigue creciendo a unos ritmos normales, a lo mejor en su momento ellos pensaron que con la inmigración y con la gente que estaba llegando, pues esto iba a ser Hong Kong, como en algún momento ha dicho Mauricio, gracias a Dios fuera del gobierno de Canarias, ¿no? Pero no, o sea, el ritmo normal de crecimiento de la isla de Tenerife, el puerto de Santa Cruz, con la ampliación que se está realizando en estos momentos, que está prácticamente terminada, pues nos va a cubrir, pero de forma sobrada,
muchas decenas de años, y esto decirlo creo que es importante porque esto es una isla pequeña y se hizo un gravísimo daño medioambiental en Santa Cruz, que ocupa prácticamente 10 kilómetros de litoral, como para ahora volver a hacer otro daño medioambiental grave en Granadilla, donde por otro lado está ubicado el mayor y mejor conservado ecosistema de la isla de Tenerife. Hablaremos de esas cuestiones técnicas a las que usted aludía y de ese informe pericial que en su momento encargó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Pero antes que nada me gustaría preguntarle por algunas afirmaciones o justificaciones en las que la autoridad portuaria y los distintos políticos que defienden el puerto de Granadilla pues se basan para justificar, propiamente dicho, esta infraestructura. La primera, va a crear puestos de trabajo y en una época de crisis no se puede despreciar una oportunidad como esta para dar trabajo a la gente. Bueno, yo creo que esto es otra mentira más. El puerto de Granadilla más está en el propio proyecto, va a crear en su fase de construcción, pues en el momento más álgido, en los días más álgidos de trabajo, pues no más de 45 puestos de trabajo. Ten en cuenta que hoy en día se utiliza maquinaria de gran envergadura que es manejada por muy pocas personas. En el momento de funcionamiento, que es cuando realmente el puerto habría que justificarlo, o sea, que es para lo que realmente valdría la pena hacerlo, pues no va a crear nada, absolutamente nada, porque lo único que va a hacer ese puerto es, si acaso, mover el colectivo de trabajadores, de estibadores, desde Santa Cruz hacia el sur. Porque en dos puertos, en un mismo tema, no van a funcionar. O sea, no, eso, o sea, ellos saben, como sabemos nosotros, que no se va a hacer una descarga de contenedores en Santa Cruz y tan Granadilla, eso no es posible, ¿no? Entonces, ellos han ido argumentando pues las necesidades de Granadilla y para qué, y han dicho mil cosas, han pasado por contenedores, como no podía ser de otra manera. Hoy en día creo que ellos han asumido ya que los contenedores no pueden funcionar en Granadilla porque sería ruinoso, por el viento, por la poca rendimiento de las grúas portainer, que son las que hacen los movimientos de contenedores, y entonces ahora están centrados en el gas, ¿no? El gas, bueno, yo tengo mi forma de ver, yo creo que Tenerife, si estuviéramos viendo hace tiempo a través de montar energías renovables, hoy tendríamos una capacidad importante, lo que pasa es que no se ha hecho. Yo creo que no se ha hecho igual que se ha abandonado Santa Cruz para justificar la necesidad de Granadilla, pero de cualquier manera, para introducir el gas, si fuera necesario, insisto, que nosotros entendemos que no, que es un disparate ir al gas en estos momentos en una isla tan pequeña como Tenerife, pues está la posibilidad de hacer la instalación offshore, o sea, en alta mar, donde hasta incluso se puede ubicar la regasificadora, con lo cual ya el gas regasificado se introduce a tierra a través de unas tuberías submarinas y el peligro que asumiría aquel entorno es mínimo y la contaminación también, o sea, realmente, y el impacto visual prácticamente cero, ¿no? Pero claro, hacer la instalación offshore no propicia ese negocio complementario que ellos está claro que pretenden con el puerto de Granadilla porque no se justifica su necesidad. Y desgraciadamente hay que hablar de intereses inmobiliarios, especulación de terrenos y una serie de cosas que puede ser lo único que mirándolo de una manera un poco, no sé si sospechosa o comprendiéndole, o algún compromiso adquirido, una venta que se haya realizado pues años atrás, mira, te vendo este terreno, aquí vamos a hacer un puerto, porque también no hay que olvidar que en el momento que mucha gente compró terrenos en aquel entorno era un erial prácticamente, ¿no? Hoy, o sea, para nosotros tiene un gran valor ecológico, pero a la gente de antes, donde vivía eso se le llamaba erial, ¿no? Y ellos desprenderse de terrenos que entendían que no valían para nada, pues era muy interesante. Entonces llegaron los empresarios de turno que ya conocían que se iba a hacer un puerto, no la parte vendedora, y compraron a cuatro perras y luego ya han vendido a bastante dinero y claro, si el puerto se hace, pues rematarían la faena con mucho mayor beneficio. Y para nosotros esa es la única justificación, aparte de hacer la obra, ¿no?, civil, que también dejará sus ganancias, ¿no? Pero no creo que sea esa la justificación. Después sí nos preocupa otro escenario diferente que se está produciendo muchísimo en esta isla, más de lo que sería deseable, y es que todo esto se esté propiciando para después tener que pagar indemnizaciones o lucros cesantes. Y esto realmente sí que es grave porque no tenemos que olvidar en ningún momento que hablemos de este tema la grave situación económica por la que atravesamos en este momento. Que hay miles y miles de familias que prácticamente no tienen ni para comer y que muchos se sigan engordando sus cuentas y llenando sus bolsillos en base a lucros cesantes, indemnizaciones, entendemos que no procede. No es honesto y hay que evitarlo, evidentemente. En su momento, ya nos centramos en las cuestiones técnicas, ATAN, el colectivo ATAN presentó un recurso
a la declaración o la aprobación de la declaración de impacto ambiental del proyecto, y ello conllevó pues, que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias pues, pidiese a un perito, a un profesional, la redacción de un dictamen pericial sobre la viabilidad o no del puerto de Granadilla en la ubicación en la que está prevista. Ese informe, pues entre otras cuestiones, ahora me gustaría que usted lo explicara en profundidad, si es posible, entre otras cuestiones llega a la conclusión, primero, pues que ciertamente es inviable un puerto en esa zona, y segundo, que principalmente porque más de la mitad de los días del año va a estar completamente inoperativo por culpa del viento. ¿Podría explicar un poco este informe pericial? Sí, pues el Tribunal Superior de Justicia de Canarias pues pide, por los cauces legales, un dictamen pericial sobre vientos en el litoral de Granadilla. Esto lo realiza por los conductos legales, o sea, se dirige en este caso, lógicamente, al Colegio Oficial de la Marina Mercante Española. Entonces, ellos designan un perito, lógicamente un capitán, como no podía ser de otra manera, a sorteo, y quien le toca emite un informe, y para hacer ese informe, ese dictamen, pues lógicamente pone sobre la mesa datos, pero datos oficiales. O sea, vamos a ver, yo para hablar de incidencia de viento sobre cascos de buque, pues necesito las medidas oficiales de viento durante tantos años. Ahí están. Entonces, pues aportan medidas tomadas por el ITER, por el Aeropuerto del Sur y por una boya de la propia autoridad portuaria que estaba en el lugar justo donde querían hacer el puerto. Si tú lo has visto, verás que hasta incluso que hemos barajado y hemos utilizado más los datos del ITER o del aeropuerto que los de la propia boya, que son peores todavía, porque cuanto más cerca estás del lugar exacto donde se va a construir el puerto, pues el viento es increíblemente bastante más fuerte. O sea, el ITER está cerca del lugar del puerto y el aeropuerto también. Eso es otro de los temas que no tendría que decirte algo, voy a apuntarlo para no olvidarme. Y entonces el perito, lógicamente, lo único que hace es, en base a fórmulas físicas, lógicamente, pues llegar a la conclusión de esa fuerza del viento, cómo incide sobre las obras muertas de esos barcos. Porque los barcos que mayormente tenían previsto ellos que operaran en Granadilla, hablamos de portacontenedores, son barcos de mucha obra muerta, mucha superficie sobre la línea de flotación, y los gaseros, que son prácticamente similares, ¿no? Entonces la incidencia del viento sobre esos barcos es muy dura, en el sentido de que sus cascos se comportan como una vela, un velamen más, ¿no? Y el informe es demoledor. Ese informe lo firma lógicamente el capitán de la Marina Mercante, que se llama, en el que tocó designado, porque lo tengo aquí delante, Fernando Lucas Correa, y lógicamente lo visó el Colegio de Oficios. Hacer un puerto con esas cifras es un disparate en toda regla. Es tirar el dinero a la basura y estropear, como te dije antes, el mayor y mejor conservado ecosistema de Tenerife para esto. Ese puerto se podría convertir con absoluta seguridad en una plataforma de hormigón sin utilidad. Y claro, es triste que lleguemos a eso para hacer un puerto que no vale para nada. Va a ser una ruina en toda regla, pero anunciada. O sea, tú te puedes equivocar sin saberlo, pero sabiendo que te vas a equivocar no puedes dar el paso. Y aquí pues no se ha impedido por la clase política cometer ese disparate, ¿no? Nosotros sí hemos utilizado, porque nosotros hemos siempre trabajado con la verdad encima de la mesa. O sea, no hemos parado nunca de poner las cartas boca arriba, verdades por delante, y hasta incluso de pedir